Bueno, feliz sábado para todos. Quisiera compartir con ustedes hoy una palabra que el Señor me dio en esta semana. Todos tenemos nuestros altibajos anímicos durante la semana, algunos más, otros menos. Y qué satisfacción cuando vamos a leer la Biblia, ¿no? Quizás sin esperar recibir una respuesta a nuestra necesidad, quizás simplemente estudiando, quizás simplemente leyendo, o para preparar un tema para el sábado, y Dios nos responde, ¿no?, puntualmente lo que nosotros necesitamos. Entonces, este tema fue de bendición para mí. En realidad son simplemente unas palabras. El título que podríamos ponerle al tema de hoy es No mires atrás, no mires atrás, y tiene que ver con varias cosas, con la salvación, con los tiempos finales, con nuestra vida diaria, con persistir y seguir adelante, ¿sí? Y el texto que me vino a la mente cuando recibí esta palabra del Señor en mi corazón se encuentra en Lucas. Lo vamos a leer. Está en Lucas capítulo 17, son palabras de Jesús, son las palabras proféticas de su sermón no profético, que también aparece en Mateo capítulo 24. Esto está en Lucas, en realidad, capítulo 17, donde Jesús compara el tiempo final con los tiempos de la antigüedad, ¿sí? Con hechos puntuales de la antigüedad, en este caso los días de Noé y los días de Lot. Pero yo quiero que nosotros saquemos la enseñanza diaria para nuestro día a día, más allá de lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de las profecías, la condición del mundo. Vamos a ver que esto tiene una enseñanza práctica para nuestro día a día. Dice en el versículo 26, 17-26 de Lucas: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, ya llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, estos dos hechos históricos corroborables, que esto es un paréntesis que voy a hacer, ¿no? Son de hecho dos hechos históricos corroborables, porque todavía en la zona donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, todavía hay azufre, ¿sí? En esta zona de Medio Oriente, donde todavía se ven las construcciones antiguas cubiertas con azufre. Los arqueólogos, no todos los arqueólogos, pero sí arqueólogos cristianos como Ron Wyatt, han descubierto las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y bueno, las evidencias históricas del diluvio están en todo el mundo. Están en todo el mundo. ¿Sí? Cada vez que nosotros viajamos acá en Puerto Rico, hay muchas montañas, y a veces esas montañas están partidas a la mitad porque las partieron para abrir las carreteras, y se ven ahí todos los estratos y las capas geológicas que fueron amontonadas por el gran diluvio, ¿sí? Se ve la revolución de los elementos. Hay disposiciones de las rocas y de las piedras que uno dice, ¿cómo quedaron así estas piedras? ¿Cómo quedaron así estas montañas? Y son evidencias del diluvio, ¿no? Son dos hechos históricos corroborables que atestiguan la manera en que va a ser el día final, ¿sí? Pero nosotros vamos a sacar la enseñanza para la vida diaria, para hoy, para mañana, para cada día, ¿sí? Entonces dice, versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa, no descienda a tomarlas. Y el que esté en el campo, igualmente, no vuelva atrás. En esta amonestación, Jesús dice que para el tiempo final, para el día de la venida de Cristo, nuestra preocupación no puede estar con las cosas materiales, ni aun con nuestra propia casa. Dice,
que el que esté en la azotea y sus pertenencias a la casa no descienda a tomarlas. Vos bajás para irte, sin llevar nada. Y el que esté en el campo no vuelva atrás. Nadie va a tener tiempo. De hecho, en la destrucción de Jerusalén, que también se aplican estas palabras a la destrucción de Jerusalén, fue así. Cuando ellos vieron la señal, la abominación desoladora, que era el ejército romano que iba a rodear Jerusalén, ellos tuvieron que huir sin tomar nada. Y los que huyeron al ver la señal se salvaron del sitio de Jerusalén. Los que no obedecieron esa señal, que eran los que no seguían a Cristo, perecieron en el sitio de la ciudad. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 32, y para mí esta es la parte más importante, porque ustedes fíjense que citó la historia de Noé, citó la historia de Lot, siguió hablando de cómo iba a ser los eventos finales, pero después dice, nos vuelve atrás en la historia y dice, acordaos de la esposa de Lot, acordaos de la esposa de Lot. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros que de la historia de Lot, de la historia de Sodoma y Gomorra, recordemos a la mujer de Lot? ¿Sí? En realidad hay muchas cosas para ver ahí, ¿no? Pero vamos a ir a la historia del Génesis. Vamos a ir a mí, la misma Biblia me lleva, ¿no? Génesis 19. Pero vamos a leer unos versículos más, aparte del verso 26, que es el texto citado por Jesús. Jesús nos dice que nos acordemos de la mujer de Lot, y vamos a ir un poquito al contexto de la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos a ir a Génesis capítulo 19, y vamos a ir al versículo 17. Esto es lo que los ángeles, ustedes recuerden que los ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra para ver la condición, a ver si ya la maldad había llegado a su tope. ¿Sí? Entonces estos ángeles no solamente que vieron la maldad que había, sino que la palparon en carne propia, porque los mismos habitantes de Sodoma querían abusar de estos ángeles. Fueron hospedados por Lot y su familia, y fueron advertidos Lot y su familia de que tenían que abandonar la ciudad lo antes posible. Tenían que abandonar la ciudad, como dice Jesús en Lucas, que leímos recién, sin tomar nada de la ciudad. Tenían que irse y abandonar todos sus bienes terrenales. Y Sodoma y Gomorra, hermanos, no era una especie de ciudadela simplemente hacinada. Y no, Sodoma y Gomorra era uno de los lugares más fértiles y más bellos del mundo que existían en ese momento. No por nada Lot decidió ir a vivir a Sodoma y Gomorra. Había prosperidad económica, había abundancia de frutos que favorecían la ociosidad. Y esa ociosidad, ¿qué favorecía? El pecado. Entonces abundaba el pecado, ¿sí? Y esto es interesante porque el pueblo de Dios siempre anduvo también en lugares medio desérticos, ¿no? Donde había que ganarse con el sudor de la frente un poco más el pan. Pero en este lugar donde el pan salía solo, ¿sí? La comida salía sola, la gente tenía mucho tiempo para extenderse en el pecado. Por eso es que esta ciudad llegó a ser tan pecadora. No solamente Sodoma y Gomorra, sino que habían una serie de ciudades. Incluso una de las ciudades que fue perdonada solamente porque Lot no estaba dispuesto a irse al monte. Esto es muy interesante. Después lean la historia completa. Yo estoy leyendo solamente algunos pasajes. Y estos ángeles le dan la advertencia a Lot y a su familia para que se vayan. Y en el versículo 17 dice así. Génesis 19, versículo 17. Fue que cuando los hubo llevado fuera, dijo, el ángel, ¿no? Lo sacó de la ciudad. Estos ángeles tomaron de las manos a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Los tomaron de las manos y los arrastraron fuera de la ciudad. Lot no tomó la iniciativa de salir de la ciudad, no tenía fuerza anímica y moral para hacerlo por sí mismo. Esto es algo importante. El pecado nos quita la voluntad de obedecer a Dios en los momentos críticos. El acostumbrarnos a la pecaminosidad nos quita la voluntad y la fuerza moral para ser obedientes en los momentos de crisis. Y Lot no tenía fuerza moral.
no tenía voluntad. Si bien él se dolía por el pecado que veía en Sodoma y Gomorra, estaba tan ya acostumbrado que no tenía la fuerza para convencer a su familia y sacarlos a ellos de esa ciudad. Así que los ángeles los sacaron fuera de la ciudad, y en el versículo 17 dice, cuando los hubo llevado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot dijo, no, yo te ruego, mi señor, he aquí, ahora he hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Fíjense, hermanos, qué interesante esto, ¿no? Lot, viendo la misericordia de Dios, la preocupación de Dios de enviar ángeles, porque no habían 10 justos en Sodoma. Por más que Abraham oró, intercedió, si hubieran 10 justos, aunque sea, ¿perdonarías la ciudad? Si hubieran 10 justos, yo la perdonaría, dijo Dios, ¿no? Pero no habían ni 10 justos, ¿sí? Ni siquiera la familia de Lot, los yernos de Lot, no estaban dispuestos a obedecer a Dios, ¿sí? Y Dios tuvo la misericordia de enviar ángeles para arrastrar a Lot fuera de la ciudad, y ahora Lot se atreve a dudar de la protección divina, diciendo que quizá en el monte lo alcance alguna bestia o alguna fiera del campo y lo mate. O sea, la excusa de su desobediencia era el temor de que Dios no lo iba a proteger, cuando Dios justamente lo que estaba haciendo era protegerlo. Entonces él decidió desobedecer y dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, verso 20, la cual es pequeña, escaparé allá. ¿No es ella pequeña y vivirá mi alma? Él no estuvo dispuesto a ir al monte, él decidió ir a una ciudad pequeña, ¿sí? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Dios no tuvo misericordia? Claro que sí. Entonces dice el verso 21, le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. O sea, esa ciudad estaba condenada a la destrucción también, pero Dios, por misericordia, para que Lot pudiera escapar, perdonó también a esa ciudad. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, fue al amanecer la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces, escuchen esto, acá está el verso clave. Jesús nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Qué terrible, ¿no? Qué terrible para Lot ver a su familia, a gran parte de su familia perecer. Él quedó solamente con las hijas y aún su esposa. Aún sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra pervertidas, porque ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Qué pasó después con las hijas de Lot? O sea, las hijas estaban contaminadas también por la perversión de Sodoma. Entonces dice el versículo 27 y 28, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Sí? Jesús nos dice, acuérdense ustedes de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? ¿Y por qué es importante, hermanos, que nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día, en nuestro caminar con Dios, no solamente hablando de los tiempos finales, no solamente hablando de la segunda venida de Cristo, no solamente hablando de todas esas cosas, sino en nuestro día a día es importante que no estemos constantemente mirando hacia atrás? ¿Y qué significa mirar hacia atrás? ¿Cuáles son las cosas que nos impiden obedecer a Dios, que nos frenan en nuestro trabajo para Dios, que nos frenan en nuestro propósito, de cumplir nuestro propósito en la vida?
Y esas son muchas cosas, y no son solamente materiales. No son solamente como la mujer de Lot, ¿no? que anhelaba el estilo de vida que tenía en Sodoma. Voy a leer una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Patriarcas y Profetas. Esto se encuentra en el capítulo 14. Yo les recomiendo que lean el capítulo 14 completo de Patriarcas y Profetas. Obviamente que yo no lo voy a leer porque todos en algún momento van a tener hambre y me va a quedar solo leyendo. Así que voy a leer solamente una porción de lo que dice la mensajera del Señor acerca de las razones por las cuales esta mujer miró hacia atrás. ¿Y por qué Jesús nos dice, acuérdense de la mujer de Lot? ¿Y por qué el llamado, hermanos, para nosotros es, no mires atrás, no mires atrás? ¿Sí? Fíjense lo que dice, algunas cosas que dice Elena G. de White sobre este acontecimiento. Fíjense, esto está en la página 157, en el capítulo 14. Dice así, perdón, dice, Lot, después de haber ido a avisarle a su familia que la ciudad iba a ser destruida y que había que salir, obviamente los yernos de Lot no creyeron. Entonces dice que lleno de dolor regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de lo abominable, de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. O sea, él realmente se dolía por la violencia que veía en Sodoma y Gomorra, pero él no tenía noción de lo terrible que era lo que sucedía en esa ciudad. Él no tenía una noción cierta de la culpabilidad de esa ciudad. Imagínense nosotros. Él que vivía ahí adentro no sabía lo ofensivo que era para Dios lo que allí sucedía. Y nosotros, miles de años después, vamos a tener una conciencia de eso. En absoluto. Nosotros leemos la historia y podemos decir, miren, qué terrible castigo. Sin embargo, Lot mismo no sabía lo que realmente pasaba en esa ciudad. Dios lo sabía, porque Dios ve todas las cosas. Hay un registro, los ángeles mismos tomaron registro de lo que pasaba, pero él no tenía una noción, y por lo tanto no tenía noción de lo que iba a pasar en la ciudad, y no tenía noción del peligro que él corría, porque se había acostumbrado, se había enfriado, se había entibiado, ¿sí? Entonces dice, no comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. O sea, Lot no entendía por qué había que reprimir el pecado, ¿sí? Que había que desarraigarlo, porque eso era terrible lo que sucedía ahí. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. ¿Por qué la esposa de Lot no quería marcharse? Porque habían familiares que se aferraban a Sodoma. Y ella no quería irse sin quién, sin ellos. Y acá viene la cosa, ¿no? ¿Qué es mirar hacia atrás? No es solamente bienes materiales, son nuestros seres queridos también. Nosotros, bueno, esto nadie debería tomarlo personal porque creo que todos los que estamos acá tenemos familiares que no están en la fe, ¿no? En principio lo aplico para mí, ¿no? Pero mirar hacia atrás puede ser también no querer aceptar la salvación sin que mis seres queridos la hayan aceptado también. ¿Quién miró hacia atrás? ¿Quién fue el primero que miró hacia atrás? Fue Adán. Adán fue el primero en mirar hacia atrás. Cuando Adán se dio cuenta de que su esposa había caído en el pecado, Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán decidió mirar hacia atrás. Adán no se imaginó la eternidad sin el ser a quien más amaba. Esto es interesante, ¿sí? Entonces dice, a Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más querían la tierra. Le apenaba abandonar su suntuosa morada
y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. No tenía fuerza para marcharse. No solamente iba a dejar a seres queridos, iba a dejar el trabajo de toda su vida para andar como un peregrino por ahí. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros nos consideremos siempre peregrinos y extranjeros, porque en algún momento quizá Dios nos pida dejar todas las cosas. Y si nos aferramos tan fuertemente a esas cosas, si amamos más a nuestro padre o a madre más que a Cristo, cuando llegue el momento de decidir, quizá no podamos tomar esa decisión y no podamos salir. Dice, si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad. Habían 2 ángeles que tenían 2 manos cada uno, y por lo tanto pudieron sacar a 4 personas de ahí. Prácticamente por la fuerza, por un acto de misericordia de Dios, ¿sí? Dice, allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Y voy a avanzar a lo que pasó por la mente de esta mujer, porque, bueno, ya leímos en la Biblia de que los dejaron fuera de la ciudad, le dijeron, vayan, escapen por su vida, no miren atrás. ¿Y qué dijo Lot? Dijo, yo no puedo ir al monte porque me van a comer las fieras del campo, así que déjame ir a una ciudad más pequeña. Así que le dijo, bueno, vaya a la ciudad más pequeña. Y en la página 158, el Espíritu de Profecía dice así, otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo, escuchemos esto los padres de familia, los esposos. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel y se hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. Qué tremendo, ¿no? Todas las cosas que nosotros hacemos influyen positiva o negativamente sobre nuestra familia. A veces nuestras dilaciones, nuestra falta de fe, nuestra falta de decisión por la verdad, influye negativamente en aquellos a quienes nosotros amamos. En definitiva, siempre la decisión es personal, pero siempre influimos positivo o negativamente sobre otros. Dice que si Lot hubiese obedecido de ir al monte, hubiese mostrado fe, hubiese confiado, su esposa se hubiese salvado, no hubiera mirado hacia atrás. Pero vamos a ver cuáles fueron las razones por las cuales ella miró hacia atrás. Dice, la influencia del ejemplo de él le habría salvado del pecado que selló su condenación, pero la vacilación y la tardanza de él le indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma y con Sodoma pereció. No importa dónde esté nuestro cuerpo, hermanos. No importa dónde esté nuestro cuerpo. Importa dónde está qué cosa. Nuestro corazón. Es más, nosotros podemos salir al campo ahora. Podemos ir al monte. Pero si nuestro corazón está en el pecado, con Sodoma vamos a perecer. Entonces dice, se rebeló contra Dios, y escuchen porque ahora viene la razón por la cual se rebeló contra Dios. Dice, se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. O sea, los juicios de Dios arrastraban a la ruina a sus hijos y a sus bienes, ¿sí? Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que saliera de la ciudad impía, creyó que se le trataba duramente, porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás, presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró
que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Hermanos, muchas veces puede pasarnos a nosotros que las preocupaciones de este mundo, aún los afectos, nuestra familia, nuestros amigos, que siguen otro camino, hagan desviar nuestra vista del objetivo. Volvamos nuestra vista a quien nos salvó y a quien nos amó, hermanos. No dejemos que ninguna de estas cosas nos separe de Cristo. Ahora fíjense lo que va a decir la sierva del Señor sobre esta aplicación práctica, ¿no? Porque vuelvo y repito, esto no es solamente para el tiempo del fin, esto es para nuestra vida diaria. Constantemente Satanás quiere hacernos mirar hacia atrás. La sierva del Señor dice así: hay cristianos que dicen, no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Qué interesante esto, ¿no? No me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Les parece que sin la presencia de los que son tan queridos, el cielo no sería cielo para ellos. Pero al albergar tales sentimientos, ¿tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos? ¿Han olvidado que están obligados por los lazos más fuertes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador? Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos, y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, ¿hemos de apartarnos también nosotros? La redención del alma es preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación, y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. Esto es más profundo que simplemente los bienes materiales, a los cuales yo sé que hay muchos que se aferran, y Dios nos llama a nosotros a no aferrarnos a los bienes materiales. Pero esto es más allá en el fondo. Esto es más sensible para nosotros, porque dice, si nuestros familiares no aceptan el mensaje, si nuestros amigos no aceptan el mensaje, nosotros no deberíamos rechazar ese mensaje de salvación, porque estaríamos poniendo el amor, la compañía, la presencia de otro ser humano pecador como de más estima que la presencia de Cristo, de quien dio su vida para salvarnos. ¿Sí? Entonces ahí es donde deberíamos replantearnos nuestra relación con Dios. Porque cuando llegue el tiempo final, y yo sé que muchos quizás ya han pasado por estos tiempos de prueba, pero cuando llegue el tiempo final, el pueblo de Dios va a ser traicionado por aquellas personas que más ama. Y ahí es cuando muchos van a mirar atrás. Y ahí es cuando muchos van a decir, no, esta prueba es demasiado difícil para mí. Yo podía dejar mi casa, podía dejar mi trabajo por el sábado, pero no puedo abandonar a estas personas a las que amo. ¿Sí? Entonces, Jesús lo dice esto también, aparte de decirnos, acuérdense de la mujer de Lot, lo dice en otra ocasión, y lo vamos a leer ahora. Esto está también en el Evangelio de Lucas, pero en este caso está en el capítulo 9. El capítulo 9 de Lucas, desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 57 al 62. Hay varias conversaciones de Cristo que son como tajantes, que son como muy cortantes. Y a alguna persona le puede parecer dura esta palabra, pero sin embargo tiene que ver con lo mismo, de no mirar atrás. Y hermanos, cada uno va a sacar la aplicación necesaria, ¿no? No solamente se refiere a los familiares, a los bienes materiales, también se refiere al pecado o a nuestra vida en pecado del pasado, o a pecados pasados que todavía estamos arrastrando, a nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras faltas del pasado, a cuántas cosas que hemos hecho mal y que Satanás constantemente nos vuelve a tirar encima, ¿no? Jesús nos dice, no miremos atrás, ¿sí? Y acá lo dice de diferentes maneras.
Yo quise arrancar un poquito antes para compartir un incidente que está relacionado, pero no es parte del tema, pero está relacionado, pero que esta semana la hermana Rosie me compartió y me pareció muy revelador. En el versículo 57 de Lucas 9 dice: aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, hubo uno que se acercó a Jesús mientras él estaba con alguno de sus discípulos y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, muy entusiasmado. Jesús no le dijo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Jesús le respondió: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué interesante, ¿no? Respuesta que le dio Cristo a esta persona que quería ser su discípulo. ¿Cuántos de ustedes saben quién era esta persona? Esto me lo comentó la hermana Rosie esta semana, me mandó la cita, se lo agradecí, y como justo tiene que ver con el tema. Dice la sierva del Señor en el Deseado de todas las gentes, en la página 260, sobre este pasaje, dice así: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Vino alguien que no fue llamado y se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Judas Iscariote no fue llamado por Cristo de manera particular, pero él se presentó ofreciendo seguir a Cristo. Entonces dice: con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Interesante. ¿Quién era este que le dijo a Jesús: te seguiré donde quiera que vayas? Era Judas. Y Jesús le dijo: mire, si vienen por gloria terrenal, si vienen por un puesto que les va a dar poder e influencia, yo no tengo ni a dónde dormir. Los animalitos del campo tienen sus cosas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Jesús cortó cualquier interés terrenal que pudiera tener este falso discípulo, ¿sí? Y de la misma manera hace con nosotros, haciendo alusión también a la experiencia de Lot, que obviamente una de las cosas que lo frenaba para salir eran sus bienes terrenales. Pero vamos a lo que es puntualmente del tema. Dice que seguía caminando y en el versículo 59 dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Fíjense, ¿de qué está hablando? Primero cortó los intereses terrenales y ahora dijo que el mensaje del Evangelio no puede ser interrumpido ni aún por los afectos familiares. Ni aún por los afectos familiares. Y no quiero que esto lleve a confusión de nadie, porque yo sé que, bueno, esto obviamente queda grabado y cualquiera puede desnaturalizar el propósito de estas palabras. Nunca el Evangelio nos va a llevar a aislarnos de nuestra familia. El Evangelio siempre nos va a llevar a ayudar a nuestra familia, a amar a nuestra familia. Pero si ellos, a pesar de que los amamos, los ayudamos, estamos con ellos, compartimos con ellos, ellos no aceptan, esa relación no puede cortar nuestra relación con Dios. ¿Se entiende? Esto no se trata de separarnos de nuestra familia, de aislarnos de ellos, de no dirigirles la palabra. Yo sé que hay denominaciones o sectas que hacen esto, ¿no? De decirle a la gente que si sus familiares no son creyentes, ellos no pueden saludarlos.
no pueden decirles bienvenido a la casa. Son cosas de locos. El Evangelio nunca nos lleva a eso. El Evangelio nos lleva a amar a nuestra familia, estar con ellos, con los inconversos, demostrarles el amor de Dios constantemente. Pero si ellos no aceptan el Evangelio, nosotros no podemos cortar nuestra relación personal con Dios. A eso se refiere. Y en el versículo 61 y 62 vuelve a repetir lo mismo y dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Cómo responde Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, no miremos hacia atrás. No miremos hacia atrás, pero sigamos hacia adelante. El último pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Filipenses, capítulo 3. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. Él lleva sobre sí también una historia bastante triste, ¿sí? Porque él pensaba que servía a Dios, pero en realidad trabajaba para Satanás. Fue doloroso para él tener que cortar con su pasado, pero él aceptó la luz del Evangelio sin mirar hacia atrás. Dice en el versículo 7 de Filipenses capítulo 3: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que nos importaba antes, por el amor de Cristo, es pérdida. No hay nada más importante que el amor de Cristo. Yo tenía pasatiempos, tenía propiedades, tenía cosas que me importaban, tenía pasiones, tenía esto, tenía aquello. Todo lo que yo era antes fue estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Él no se cree nada, hermanos. Dios le cambió muchas cosas. Dios transformó su vida, pero él no pretende haber alcanzado nada. Él hace una sola cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los que se embarcan en el Evangelio no pueden estar mirando hacia atrás. No pueden vivir en el pasado. Y nada les puede quitar el objetivo y la meta, que es simplemente conocer a Cristo Jesús. Persiste para llegar al blanco, que es constantemente ir conociendo el carácter de Cristo, para que si por la misericordia de Cristo Él le quiere resucitar en el día final. Gloria a Dios, hermano. Es nuestra única preocupación, es nuestra única meta. Así que estas palabras que fueron de ánimo para mí esta semana, no mires hacia atrás, sigue adelante, son las palabras que yo quería compartir con ustedes en este sábado. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.